nosotros tuvimos muchos problemas, primero porque necesitábamos hacer cambios. Imagínense que tuvimos que cobrar impuestos a los que no pagaban, ni modo que aplaudan eso, pero lo teníamos que hacer. Primero porque era una injusticia, como todos los mexicanos pagaban impuestos menos los de arriba. Segundo, porque era una burla. Llegaron a decir los tecnócratas neoliberales de que el problema fiscal de México era que no pagaban impuestos los trabajadores informales, los vendedores ambulantes, los viene, que ese era el problema, que había que cobrarles a eso. Fíjense, en el supuesto de que se hubiese tomado esa decisión, que sí pagan impuestos, porque pagan el IVA, pero ellos estaban pensando en el impuesto sobre la renta. Pero vamos a tomar en cuenta de que paguen todos impuestos sobre la renta. ¿Cuánto iban a pagar? ¿Cuántas son sus utilidades? ¿Cuánto se obtiene? Entonces, ¿cuándo, con este doble discurso, con esta hipocresía, con la doble moral, los de arriba no pagaban y nadie decía nada? En un reciente discurso, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, abordó una serie de temas relacionados con la política fiscal del país, destacando los desafíos y los logros obtenidos en la recaudación de impuestos. López Obrador comenzó su intervención reconociendo los numerosos problemas enfrentados por su administración, subrayando la necesidad de implementar cambios significativos, particularmente en la recaudación de impuestos para corregir desigualdades e injusticias históricas. El presidente enfatizó la necesidad de cobrar impuestos a aquellos que históricamente no los pagaban, refiriéndose principalmente a las grandes empresas y bancos. Esta medida, aunque impopular entre algunos sectores, era imprescindible para corregir una injusticia fundamental. Mientras que la mayoría de los mexicanos pagaban impuestos, las grandes corporaciones y los sectores más ricos se beneficiaban de condonaciones fiscales. López Obrador denunció la hipocresía y el doble discurso de los tecnócratas neoliberales, quienes culpaban a los trabajadores informales y vendedores ambulantes por los problemas fiscales del país, mientras ignoraban las enormes evasiones fiscales de las élites económicas. En su discurso, López Obrador desglosó cómo esta situación era una burla para la justicia social, al señalar que los pequeños vendedores ya contribuían al pagar el IVA y que incluso si se les impusiera un impuesto sobre la renta, las cantidades recaudadas serían insignificantes en comparación con las grandes utilidades no agravadas de las grandes empresas, por lo cual criticó la manipulación y el engaño perpetuados por estos tecnócratas, quienes desviaban la atención de las verdaderas fuentes del déficit fiscal, las grandes corporaciones y bancos que no pagaban sus impuestos. Los expertos hablaban de que si las finanzas públicas de México estaban debilitadas, era porque no pagaban impuestos los de la economía informal. Nunca hablaron de que se condonaban los impuestos a las grandes empresas, a los bancos. Piensen, como decía yo antes, en las plazas. Piensen en la empresa más grande. Piensen en el banco más grande. Pues esa empresa que están pensando, ese banco que están pensando, no pagaba impuestos. Entonces, primero, porque era injusto. Segundo, porque todavía se atrevían a manipular, a engañar. Y tercero, porque con esos ingresos se fortalece la hacienda pública. Imagínense que una empresa que no pagaba, que de repente paga 10, 12, 15 mil, 20 mil millones de pesos, y así todos están pagando, y hay que agradecer mucho a los contribuyentes, pequeños y grandes contribuyentes. Pon el ingreso de ayer, porque ese es un informe diario. ¿Cuánto entra a la tesorería de la Federación? El presidente también destacó los beneficios de estas medidas fiscales, argumentando que fortalecer la hacienda pública mediante la recaudación de impuestos de los más ricos es esencial para el desarrollo económico del país. Puso ejemplos concretos de grandes empresas que gracias a la nueva política fiscal ahora contribuyen significativamente a la tesorería nacional. Señaló que algunas de estas empresas que anteriormente no pagaban impuestos ahora contribuyen
con sumas enormes que varían entre 10.000 y 200.000 millones de pesos, mejorando considerablemente los ingresos del Estado. Durante su intervención, López Obrador presentó datos actualizados sobre la recaudación fiscal, subrayando el aumento significativo en los ingresos del gobierno. Según los informes diarios que revisa el presidente, el 18 de junio del año pasado se habían recaudado 370.000 millones de pesos, mientras que en la misma fecha de este año la cifra había aumentado a 350.000 millones adicionales, lo que representa un incremento del 10% en términos reales y del 14.5% si se ajusta por inflación. En cuanto a la recaudación tributaria, los incrementos también fueron notables. El impuesto sobre la renta creció un 8.9% y el IVA un 13.8%. López Obrador concluyó su discurso refiriéndose a los desafíos enfrentados por su administración debido a estas políticas fiscales, reconociendo que aunque algunas de estas medidas no son del agrado de todos, son esenciales para sentar las bases de un sistema fiscal más justo y equitativo. Expresó su optimismo sobre el futuro, afirmando que con estas bases ya establecidas será más fácil mantener y mejorar la recaudación fiscal en los años venideros. Todos van a contribuir y van a seguir contribuyendo, pero esto es muy importante. Este es de ayer. Oye, ¿qué día es? Ah, no, la del 18, la de ayer. Esta ayer la mencionamos. Es que subió un poquito. Es que esta es la que veo diario. Tengo como 5, 6 informes que veo diario. Este es 17, esta es 18. ¿Ya vieron cuánto subió? 10% en términos reales. Al 18 de junio del año pasado se habían recaudado 2.370.000 millones. Y a junio de este año se han recaudado 2.727.000. Esto significa 356.000 millones más. 10% en términos reales. Si agregamos inflación, son 14.5% de aumento. Y en recaudación tributarios, mucho más. Nada más, impuestos sobre la renta, 8.9. IVA, 13.8. Entonces, a nosotros nos tocó esto. Por eso a algunos no les gusta y otras cosas, pero hacia adelante, ya establecidas estas bases, va a ser más fácil